Muy buenos días, mi nombre es Aarón Dureña Jara y el día de hoy la presentación que les vengo a realizar es sobre faringitis aguda en pediatría. Para empezar, definamos lo que es faringitis aguda. Como su nombre faringitis con el término itis es una inflamación y faringitis de la faringe, ¿no? Una inflamación de la faringe. Entonces, cuando hablamos de faringitis, tenemos muchísimas etiologías y sabemos que la mayoría en la edad pediátrica vienen a ser etiologías virales. Dentro de las más frecuentes podemos tener el adenovirus, el Coxsackie type A, que también nos puede dar la empargina, la enfermedad mano-boca, y tenemos el herpesvirus también como la estomatitis. Actualmente, a raíz de la pandemia, también ha aparecido el coronavirus. Entonces, etiologías virales existen muchas que nos dan la faringitis aguda y son la principal causa, aproximadamente un 80-90% de la faringitis en la edad pediátrica. Recordamos que también hay una etiología bacteriana. La etiología bacteriana de la faringitis aguda suele ser ocasionada por el estreptococo beta hemolítico del grupo A, o también llamado estreptococo pyogenes, ¿no? Que nos da una característica como lo vemos en la diapositiva, que nos da un exudado faringio con una inflamación muy grande, como lo vemos aquí. Y recordemos que también hay otras causas, ¿no? Las principales, como decía, un 80-90% son virales, un 5-10% serán bacterianas, pero hay otro porcentaje que puede ser también fúngicas, ¿no? Como las causadas por las candidiasis orofaringia, principalmente en pacientes, por ejemplo, inmunosuprimidos, ¿no? Además de estas etiologías, existen otras etiologías no infecciosas, como por ejemplo por cuerpos extraños, entre otros más. Como mencionado acá, por ejemplo, la enfermedad de Kawasaki y actualmente, a raíz de la pandemia, la enfermedad de síndrome inflamatorio multisistémico. El síndrome Stevens-Johnson, que es un poco más raro, el síndrome de Behçet, que ya son enfermedades como que autoinmunes o reumatológicas. Y para poder hacer el estudio de estas faringitis agudas, tenemos que hacer una anamnesis adecuada, ¿no? Es muy importante la anamnesis siempre en cualquier patología en la edad pediátrica. Tenemos que averiguar sobre el tiempo de enfermedad, si ya tiene unos días o ya tiene semanas. Tenemos que ver sobre contactos con alguna enfermedad viral, principalmente otros niños que también estén con un problema similar. Inmunizaciones para saber qué pacientes podrían tener algún mayor riesgo. Viajes recientes para tener algún tipo de etiología viral de la zona endémica. Inicio de la enfermedad, de cómo empezó, si empezó de una forma muy aguda, muy abrupta. Primero empezó con tal vez una inflamación en la faringe y después empezó a aparecer un exudado. La inmunosupresión, como les mencionaba, por ejemplo, para pensar en las cantidades, por ejemplo, y actividad sexual en pacientes tales ya más adolescentes, ¿no? Como para pensar en gonococo, por ejemplo, que también podría ocasionar esta faringitis. En el examen físico, principalmente es hacer que el paciente abra la boca, o nosotros examinar al paciente con un bajalenguas y examinar la boca, donde podemos encontrar la faringe con exudado, o amígdalas hipertróficas, o entre otras cosas, ¿no? A otros exámenes que tenemos que encontrar es la fiebre, si está asociada o no, tal vez alguna simetría de amígdalas, adenopatías, que es parte de los criterios también que encontramos en algunas enfermedades, el estado paciente, si luce bien, si luce tóxico, exantemas que también pueden ser acompañados, vesículas en la mucosa vocal para algunas etiologías virales que he mencionado, y si es que presenta estridor, babeo o dificultad respiratoria, ¿no? Ahí tenemos que prender las alarmas también. El diagnóstico básicamente son con estas dos, una adecuada anamnesis y un adecuado examen físico. Estos dos juntos nos va a decir cuál es la etiología probable de esta faringitis aguda. ¿Existen pruebas o exámenes auxiliares? Por supuesto que sí, pero no son rutinarias, no lo solemos hacer todo el tiempo. Por ejemplo, si vemos exudado a nivel faringio, primeramente podemos pensar en Staphylococcus pyogenes y podemos hacer una cultivo o prueba rápida para Staphylococcus pyogenes. Como decía, no es algo usual que se suele hacer rutina, por lo menos en el hospital donde yo me encuentro, no es un examen que contemos, ¿no? Entonces usamos otra forma de diagnosticarlo, ¿no? Un hemograma, un PCR también se puede usar para sospechar por ahí si hay un origen bacteriano, un origen viral, serología específica, como para algún tipo de virus especial. Tenemos también la retrotranscriptasa de PCR, antígenos, anticuerpos, para el caso de SARS-CoV-2, que es lo que actualmente vemos bastante. Y algún tipo de imagen de radiografía, tomografía, ecografía, si es que pensamos que hay una enfermedad que esté tal vez iniciando con una faringitis aguda o que tenga un exudado o una lesión a nivel faringio, pero que también tenga una lesión a nivel de todo el cuerpo, ¿no? El manejo de la enfermedad, el manejo general, siempre hay que recalcar a los padres, siempre hay que recalcar al familiar del paciente que esta faringitis, como mencionaba, lo más probable es que sea de etiología viral y que va a cumplir un curso.
Muchas veces los padres vienen queriendo decir, mi hijito tiene fiebre, le sube, le baja, quiero que le calme ya. Y no es así, lamentablemente, no tenemos que explicar que la fiebre o la infección, mejor dicho, es un proceso que va a cumplir sus días de enfermedad, así le demos algo o no le demos nada. ¿No? Entonces es un curso esperado de la enfermedad, algo que va a pasar sí o sí, ¿no? Pero siempre es importante recalcarle al familiar cuál sería el signo de alarma con lo cual tendríamos que revolver al paciente y citarlo nuevamente a emergencia o decirle que venga a emergencia para que podamos evaluar nuevamente, como por ejemplo es la agregación de una dificultad respiratoria, tal vez un exantema generalizado, entonces, tal vez que se le ponga la boca roja o el ojo rojo, aparte de la faringe, ¿no? Es haciendo alarma que podemos decir al familiar que tienen que regresar. Manejo el dolor, esto muchas veces es lo que más se quejan los niños, de que sienten algo ahí en su garganta, sienten una molestia, una pelota, que no les permite comer, no les permite tomar agua. Entonces tenemos que saber manejar ese dolor para que los niños también se hidraten, porque si no, imagínense, tener alguna infección, no alimentarse adecuadamente y no hidratarse adecuadamente, le puede ir mal al niño. Entonces es importante también calmar el dolor. Antibióticos, vamos a conversar un rato cuál es y cuál sería la indicación de cuándo dar el paciente antibióticos, porque decía, no es lo más no es lo más usual, no es lo más frecuente, pero también hay que saber cuándo dar antibióticos. Y algunas medidas generales como otros medicamentos que se pueden usar para tratar y controlar esta enfermedad. En el manejo de dolor tenemos básicamente dos opciones principales, porque hay otras más, pero esas son las dos principales que más tenemos a la mano, ¿no? El paracetamol, como ya sabemos, la dosis es de 10 a 15 miligramos por kilodosis, y el intervalo de horas puede ser cada 4 o cada 6 horas en el paciente, ¿no? Recuerda que hay una dosis máxima también por día y una dosis máxima diaria por kilo, que sería, por ejemplo, 75 miligramos por kilo día o hasta 4 gramos por día en pacientes tal vez más adultos, ¿no? Máximo 5 dosis por día. Exacto. Y el otro medicamento que también nos ayuda en estos pacientitos es el ibuprofeno. 10 miligramos por kilodosis cada 6 horas o a necesidad, tal vez no necesita tan seguido, puede ser un poco más, tal vez cada 8, cada 12, tal vez no le duele mucho y necesitamos darle. Recuerda la dosis máxima que es 600 miligramos y dosis diaria máxima de ibuprofeno es 40 miligramos por kilo por día. ¿Sí? ¿Y cuándo? Justamente para tratar las causas bacterianas se creó una tabla. Fue inicialmente creada por el Dr. Centor y que después se fue modificando a través del Dr. Isaac. Y es la que tenemos aquí. Es Centor modificado por Isaac, se llama la tabla. Y evalúa algunos puntos, dentro del cual está la temperatura, está la ausencia de tos, está las adenopatías cervicales anteriores y está la presencia de exudado a nivel faringio. Y lo que agregó Isaac fue la edad, este es el quinto punto. Entonces, a cada una le puse un punto. Que haya temperatura le puse un punto, que no haya tos le puse un punto, la presencia de neuropatía un punto, la presencia del exudado otro punto. Y el grupo etario, si es que pertenecía entre los 3 y 14 años, un punto. Si pertenecía a los 15 a 44, 0 puntos. Y si era mayor a 45 años, menos un punto incluso. ¿Y qué significa este puntaje? De acuerdo a lo que el paciente presente, cogemos el score, vamos sumando puntos. Y cuando el paciente tenía un score de más o menos 4 puntos, se decía que había una probabilidad de más o menos 38 a 63% de que esta causa sea bacteriana. Es decir, ni siquiera un 100%, sino un 40, 50, 60% de que sea bacteriana. Cuando había hasta 5 puntos, ahí había un poco más de posibilidad, pero aún así no es una efectividad 100%, ¿no? Pero con esto ya podemos decir que cuando el paciente cumpla 4 o 5 puntos de este score, podríamos decir que este paciente pueda tener una etiología bacteriana y en estos casos hay que tratarlo con antibióticos. ¿Y con qué tipo de antibióticos? Tenemos muchas opciones también. Tenemos por vía oral, tenemos por vía intramuscular, si el paciente tal vez no tolera adecuadamente la vía oral por el dolor que pueda tener, ¿no? Por ejemplo, si queremos elegir por vía oral, la más frecuente y la más usada es amoxicilina, a una dosis de 50 miligramos por kilo día, y se puede dividir cada 12, cada 8 horas. Y también tenemos, si queremos vía intramuscular, también podemos poner la penicilina gesódica, ¿no? Si pesa menos de 27 a 600.000 unidades, si pesa más de 27 a 1.2 millones de unidades, por aproximadamente 7 y 10 días. Si tenemos pacientes alérgicos a la penicilina, tenemos otras opciones como algunas cefalosporinas, acitromicina, claritromicina o incluso clindamicina. Tenemos bastantes opciones para tratar las infecciones bacterianas en estos pacientitos. Y otras opciones que les mencionaba que también se podían usar están, por ejemplo, los calmantes o relajantes tópicos, por así decirlo. Por ejemplo, muchas veces las mamás preguntan, mi hijito está con la faringitis, ¿puede tomar bebidas frías? Muchas veces la mamá cree que no, ¿no? Pero la bibliografía lo que nos dice que sí, sí se pueden beber bebidas frías, porque eso incluso va a ayudar con la inflamación.
Obviamente no durante el momento de la fiebre, porque un cambio brusco tampoco es adecuado, pero si solamente saca una faringitis sin fiebre, puede tomar bebidas frías o calientes también incluso, como el postre fríos, chupar caramelos duros, eso también ayuda, cargarlos con agua salada tibia. Debemos usar los medicamentos que hacen una analgesia tópica, un anestésico tópico, como por ejemplo la marca Gingisona B o la marca de caramelos multibióticos, también podría llegar a una desinflamación tópica. Corticoides se puede usar, no se recomiendan de rutina, independientemente si sea viral, bacteriano, fúngico, no se recomienda de rutina. Podría ser usado en inmunocompetentes mayores a 5 años a dosis baja, ¿no? Por ahí podría ser, pero no se recomienda con de rutina. Y eso sería todo en cuanto tenga que explicarle. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.